Hola niños, espero que estén muy bien, que hayan vivido un fin de semana muy lindo y que a pesar de estar encerraditos en casa, hayan podido celebrar la patria, entendiendo que gracias a lo que hicieron esos héroes allá en 1810, hoy somos libres y democráticos. Y tenemos otra lucha, que es la que estamos viviendo ahora y donde ustedes son los protagonistas, porque desde las casas tienen que aprender, están lejos de sus compañeritos, lejos de muchos seres queridos, pero pronto vamos a salir adelante como lo hicimos siempre como país. Bueno, vamos a comenzar con la actividad de hoy desde el área de geometría. Ustedes recuerdan que en los últimos deberes trabajamos los ángulos, cómo podemos medir y trazar ángulos. Sus actividades estuvieron muy bien, estoy terminando de corregir algunas todavía, pero la mayoría está perfecto, solo tenemos que seguir practicando la utilización y el trazo de la regla, porque la última actividad medimos ángulos con la escuadra, recordando que en la base de la escuadra conformamos un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto, pero a partir de ahora vamos a utilizar el transportador, que es el semicírculo. Y es eso lo que les voy a mostrar en el siguiente video, ¿sí? Y ustedes lo van a poner en práctica en la actividad. Tengan paciencia, van haciendo como puedan, vuelvan a mirar en reiteradas ocasiones el video para que puedan entender, porque si lo miran una sola vez va a ser complicado saber en qué lugar tengo que posicionar el transportador y algunas cositas. Entonces sería bueno que miren más de una vez el video y que lo intenten. Si me equivoco, no importa, es la manera de aprender, siempre les digo lo mismo y quiero que ustedes lo entiendan, que no se sientan mal, que no se sientan tristes, que es como estar en la escuela. En la escuela cuando tienen clase con la seño, se equivocan, vuelven a arreglar, vuelven a intentar. Bueno, esto es lo mismo y cada vez que necesiten algo, se comunican conmigo que voy a estar para responder sus dudas, ¿sí? Voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan ver cuál es el elemento geométrico con el que vamos a trabajar ahora. Acá pueden observar, para empezar a trabajar, vamos a recordar qué es un ángulo. Un ángulo es la amplitud conformada entre dos rectas que están unidas por un vértice. ¿Sí? Hay ángulos más pequeños y ángulos más grandes. Acá, por ejemplo, tenemos un ángulo llano de 180 grados. Y acá tenemos el elemento que le había mencionado recién, el transportador, que es el semicírculo. Si observan bien este dibujo de transportador, pueden encontrar acá en el centro una línea, una pequeña línea. Esa línea es, en algunos transportadores la tienen así, en otras está como una crucecita, en otras un circulito, pero esa línea me indica que yo ahí tengo que apoyar el transportador en el vértice del ángulo. Acá pueden ver en el semicírculo, se observan los números. Si bien parecen a los números de la regla, están posicionados de otra manera. ¿Ven? Que están de forma en una curva, no están en una recta, porque en una regla recta lo que mido son centímetros y acá en este semicírculo lo que mido son los grados, la amplitud que tiene un ángulo. Y veo que tenemos dos números, arriba y abajo. Les voy a explicar por qué. Si mi ángulo comienza en este lado, yo apoyo el vértice. Vamos a ver si la imagen continúa. Miren, si mi ángulo está así como el que está en la imagen, apoyo el medio de mi transportador, la marca que yo les había dicho, en el vértice. Miro la línea, que es la base del ángulo que voy a medir, y comienzo a contar desde el 0. Tengo dos números, acá tengo, arriba están los números desde el 180, porque el 0 acá está comenzando del otro lado. Pero como está posicionado mi ángulo, tengo que empezar a contar del 0 y el 0 está abajo. Entonces cuento 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60. Este ángulo mide 60 grados. ¿Sí? Observen con atención entonces, se posiciona en el vértice y voy contando a partir del 0, hasta que llegamos al 60, que es lo que mide este ángulo. ¿Sí? Ese es el valor que tiene la amplitud del ángulo. Acá tenemos otro ejemplo. Y acá es un ángulo un poquito más grande que el otro, mucho más grande que el otro, pero la posición de mi transportador es el mismo. Inicio colocando en el vértice la mitad del transportador, que estaba marcada en este caso por una línea, pero podemos tener o el puntito o la cruz como les había explicado. Ahí apoyo en el vértice donde se unieron las dos rectas y ahí comienzo a contar a partir del 0. 0, 10, 20, 30 y ven que llegó hasta el 140. Este es un ángulo obtuso porque mide más de 90 grados. El anterior era un ángulo agudo porque medía menos de 90 grados. Acá está el ejemplo exacto para que ustedes vean por qué los transportadores, la mayoría, si bien algunos no tienen, pero la mayoría, tienen dos números, tienen numeración arriba y numeración abajo. Porque este ángulo, miren, está posicionado para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo apoyo el medio en el vértice, no puedo comenzar a contar del 0 como le hice anteriormente con los números de abajo, porque apoyo el medio del vértice y mi línea, que es la que conforma la base de mi ángulo, comienza con el 0 arriba, la numeración de arriba. Entonces ahí cuento. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Sí? Eso es lo que tienen que prestar mucha atención. ¿De qué lado está posicionado mi transportador? ¿Y dónde comienza el 0? Acá otro ejemplo de la misma manera. Apoyo el transportador, el medio del transportador en el vértice, comienzo a contar del 0. Si ustedes ven acá, en el vértice, la recta, perdón, que vendría a ser la base de nuestro ángulo, la que tomamos como base nosotros, si comienzan los números de abajo, comenzaría con el 180. Entonces no es correcto. Tengo que prestar mucha atención a eso. Tengo que mirar cuál de las dos numeraciones comienza con 0. El de arriba, 0, 10, 20, y ahí cuento 90 grados, ¿sí? Eso es muy importante. Y acá les voy a mostrar lo que es un ángulo completo. Un ángulo completo mide 360 grados. Quiere decir que da toda la vuelta, ¿sí? Hasta unirse nuevamente, pueden observar acá, las dos rectas. Cuando se unen completamente, se conforma el ángulo recto, el ángulo, perdón, completo, el ángulo completo. Entonces, para recordar las definiciones de los ángulos tenemos el ángulo recto, que es el de 90 grados, el ángulo agudo, que es menor a 90 grados, ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, del 91 al 179, porque cuando llega al 180 es un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados y un ángulo completo mide 360 grados, ¿sí? Para que ustedes presten mucha atención, recuerden estos conceptos. En la actividad de hoy se van a encontrar con un link para hacer un juego. En ese juego tienen que deslizar la medida del ángulo. Tienen un transportador, van a deslizar el transportador, hacer la medición y colocar el resultado, ¿sí? Eso lo pueden intentar las veces que ustedes quieran, no tiene que estar en la carpeta, es una actividad para que ustedes jueguen y practiquen. Luego se van a encontrar con esto, que sí estaría muy bueno que lo copien o que lo peguen en la carpeta, porque les enseña cómo trazar un ángulo, que es lo mismo que le acabé de explicar.
en este caso les enseña cómo realizarlo, cómo dibujarlo. En nuestra actividad nosotros todavía tenemos que medir un ángulo y ya lo vamos en la clase siguiente, ya vamos a trazar solitos un ángulo, ¿sí? Y como actividad tienen un transportador que es diferente al transportador que yo les había mostrado, que seguramente muchos tienen en casa, con las medidas y ustedes tienen que colocar cuál es el valor, cuántos grados tiene. Y también en el segundo punto tengo ángulos y tengo que saber utilizar el transportador, medir el ángulo y colocar cuál es su medida. Bueno, esa es toda la actividad. Les mando un beso grande. Espero que tengan una hermosa semana. Igual nos vemos mañana con la próxima actividad. Los quiero mucho.